¿Sabes qué es lo único que te está separando de tu milagro? Tu propia voz. Sí, así como lo escuchas. Esa ansiedad que te hace hablar sin parar. Esa necesidad de explicarle a Dios lo que ya sabe. Esa urgencia de llenar cada silencio con palabras. Hoy Dios te dice algo revolucionario. Deja de hablar tanto. No porque no quiera escucharte, sino porque en tu silencio sagrado es donde Él puede obrar sin interferencias. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando se retiraba a lugares silenciosos para orar. No era casualidad, era sabiduría divina. El problema no es que Dios no te escuche, el problema es que tu ruido interno no te permite escuchar su respuesta. Mientras tú sigues hablando, Él está esperando pacientemente que hagas una pausa para revelarte lo que ya preparó para ti. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos cómo tu silencio se convierte en adoración, cómo la quietud de tu alma atrae milagros y por qué Dios obra más poderosamente cuando tú aprendes a callar y confiar. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Señor, elijo el silencio sobre la ansiedad. Confío en tu tiempo perfecto. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una fe que no necesita gritos para mover montañas. Comencemos. Número 1. Tu alma necesita ayunar de palabras para alimentarse de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tu alma decide ayunar de palabras? Se abre un espacio sagrado donde solo Dios puede entrar. El silencio no es una ausencia, es una presencia, no es vacío, es plenitud. No es pasividad, es una acción invisible que transforma lo profundo de tu espíritu. En un mundo que nos enseña a hablar rápido, a responder todo, a llenar los vacíos con ruido, el Espíritu Santo te invita hoy a hacer lo contrario, callar. No por debilidad, sino por reverencia, no por resignación, sino por fe, porque el alma que calla ante Dios no se rinde, se consagra. Ese es el verdadero ayuno del alma. El Salmo 46:10 lo dice con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice grita para que te escuche, no dice explica tus razones, no dice intenta convencerme. Solo dice estad quietos. Porque en ese silencio reverente el alma reconoce algo que las palabras no pueden expresar, que Él es Dios, que no necesitamos controlar, forzar ni manipular nada. Que su soberanía no depende de nuestras explicaciones ni de nuestra insistencia, que su poder se revela muchas veces cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar. Y no me refiero a escuchar con los oídos físicos, sino con los oídos del alma, esos que solo se abren cuando el ruido interior se apaga. Así como el ayuno físico limpia el cuerpo, el silencio limpia el alma. Nos desintoxica del exceso de palabras, de las quejas, del miedo disfrazado de oración apresurada. Nos vacía del ego que quiere tener la última palabra, incluso con Dios. Porque hay oraciones que no nacen del corazón, sino de la ansiedad. Y en esos casos, lo que más agrada al Señor no es una súplica agitada, sino un alma que dice: aquí estoy, en silencio, porque sé que tú eres fiel. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces nuestras palabras son como un muro entre nosotros y Dios? Hablamos tanto que no le damos espacio para hablarnos. Le pedimos respuestas, pero no le damos silencio para que las revele. Decimos que confiamos, pero no paramos de explicar por qué debería hacer lo que pedimos. Y ahí es donde el silencio se convierte en adoración. Porque adorar en silencio es rendirse sin condiciones. Es decirle a Dios con el alma: no necesito convencerte de nada, solo quiero estar contigo. Y ese tipo de adoración, silenciosa, profunda, reverente, es la que atrae su presencia como nada más. Cuando callas ante Dios, no estás haciendo menos, estás haciendo más. Estás purificando el aire espiritual de tu interior. Estás dejando que su voz sea la única que resuene. Estás diciendo sin decir: Señor,
haz lo que tú sabes que es mejor. Y esa es una oración poderosísima, porque no está contaminada por la necesidad de controlar, está cargada de fe pura, de esa fe que no se apoya en muchas palabras, sino en una confianza absoluta. El silencio, cuando se ofrece como ofrenda, se convierte en un lenguaje espiritual que solo el cielo entiende. Es como si el alma le dijera a Dios: me quedo callado porque sé que tú estás obrando incluso cuando no lo veo. Y ese tipo de fe, esa fe silenciosa, es la que mueve montañas, es la que abre puertas, es la que permite que los milagros lleguen sin que tengamos que perseguirlos. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando uno se aparta del bullicio y se sienta a esperar en quietud. El alma que calla se vuelve como un templo, y ese templo se llena de la gloria de Dios. No necesitas gritar para que el cielo se abra, solo necesitas guardar silencio cuando el Espíritu te dice: confía. Muchas veces creemos que el silencio es señal de que Dios está ausente, pero la verdad es que, en muchos casos, el silencio es señal de que Dios está muy presente, tan presente que quiere que apagues todo lo demás para que solo Él tenga tu atención. El alma ruidosa no puede oír la dirección divina, pero el alma en silencio, esa alma es guiada, transformada, levantada, porque cuando dejas de hablar, tu alma comienza a respirar la presencia divina. Y cuando tu alma respira su presencia, todo lo demás pierde el poder de inquietarte. Quizá hoy no necesitas más consejos, quizá hoy no necesitas más palabras, quizá lo único que necesitas es sentarte, cerrar los ojos y decirle a tu alma: estemos quietos, porque Él es Dios. Y ahí, justo ahí, suceden los milagros más grandes, no porque hiciste algo espectacular, sino porque decidiste confiar en silencio. Tu silencio no es vacío, es adoración en su forma más pura. Cuando callas ante Dios, tu alma se convierte en el altar donde Él recibe la ofrenda más valiosa, tu rendición completa. Así que deja de hablar tanto, espera en silencio y mira cómo llega tu milagro, porque el cielo se mueve cuando el alma se aquieta. Y Dios habla más fuerte cuando tú decides callar. Número 2. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno de ruido. Te voy a compartir un misterio que transforma corazones y abre el cielo sobre tu vida. Para ser lleno por Dios, primero tienes que aprender a vaciarte. Parece contradictorio, lo sé, pero así es como funciona el reino. No se trata de acumular, sino de soltar. No se trata de llenar espacios con nuestras propias fuerzas, sino de hacerlos disponibles para que Dios los habite. Esto no es teoría, es teología encarnada. Es lo que hizo Jesús. Dice la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo no vino a imponerse, vino a vaciarse, y en ese acto, en ese despojo, en ese silencio interior, comenzó la redención. El alma llena de ansiedad no tiene espacio para la paz. El corazón ocupado con 1000 voces internas no puede oír la voz del Espíritu. Nos llenamos de preocupaciones, de pensamientos repetitivos, de palabras vacías. Hablamos con Dios y hablamos con nosotros mismos, pero muchas veces sin detenernos a escuchar lo que Él realmente quiere decirnos. Y entonces, aunque oramos, seguimos igual. No porque Dios no hable, sino porque nosotros no hemos hecho espacio para que Él habite. El Espíritu Santo no irrumpe como un grito. Él llega como un susurro, y solo el alma vacía puede oírlo. ¿Sabías que el vacío espiritual no es señal de ausencia? Es preparación, es terreno fértil, es una invitación. Es como el vientre de María antes de que el Verbo se encarnara. Era vacío, sí, pero no un vacío de abandono, sino un vacío de disponibilidad. El Espíritu vino sobre ella y la llenó. Así pasa con tu alma cuando dejas de llenarla con tus propias ideas, tus propias palabras, tus propios planes.
Dios no llena corazones que están saturados. Él llena los que se entregan, los que dicen, Señor, aquí está mi vacío, hazlo tu morada. Cristo se vació. ¿Y sabes para qué? Para ser completamente lleno de la voluntad del Padre. No dijo, hágase mi voluntad, sino, hágase tu voluntad. Eso solo puede salir de alguien que ha dejado de vivir para sí, de alguien que ha soltado el control, la necesidad de explicarlo todo, el impulso de hablar antes de tiempo. Por eso, cuando tú decides callar, no estás haciendo un acto de pasividad, estás haciendo un acto de fe. Estás diciendo con tu silencio, Señor, ya no quiero llenarme con mis palabras, lléname tú con tu presencia. Hay momentos en la vida en que hablar más no te acerca a Dios, te aleja, porque nuestras palabras, aunque bien intencionadas, a veces son un escudo para no enfrentar lo que realmente sentimos. Usamos las oraciones como un monólogo en lugar de un diálogo, pero Dios no quiere solo oírte, quiere llenarte, quiere habitar en ti, y para eso primero necesitas vaciarte del ruido, vaciarte del miedo, vaciarte de la necesidad de tener siempre algo que decir. Cuando callas, le estás dando permiso al cielo para intervenir, estás abriendo tu alma como una vasija dispuesta. Estás permitiendo que ese espacio interno, que antes estaba saturado de palabras, sea ahora ocupado por la paz de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no necesita explicaciones, solo espacio. El silencio es el lenguaje del alma cuando quiere ser transformada. No porque se rinda al dolor, sino porque se abre al milagro. Piensa por un momento, ¿qué estás sosteniendo que deberías soltar? ¿Qué estás llenando de palabras cuando lo que Dios quiere es que lo vacíes para que Él lo transforme? Tal vez ese problema que no entiendes, esa espera que te desespera, ese milagro que no llega. Y si el problema no es que Dios no quiere darte, sino que tú no has hecho el espacio para recibir, el Señor no deposita bendiciones en corazones apretados. Él las derrama donde hay rendición. El silencio, cuando lo abrazas con fe, se convierte en un espacio santo. No es la nada, es el umbral donde Dios comienza a manifestarse. Es la preparación para la promesa. Es el vientre espiritual que se abre para que el Espíritu germine algo nuevo. Cuando te vacías de tus palabras, Dios llena ese espacio con sus promesas. Y créeme, sus promesas no fallan, no caducan, no se pierden en el aire. Ellas llegan, pero necesitan lugar donde caer. Así que si hoy te sientes vacío, no lo veas como pérdida, véelo como preparación. Dios está esperando que dejes de llenarte con lo tuyo, para llenarte con lo suyo. Y lo suyo siempre es mejor, siempre es eterno, siempre trae plenitud. No temas al vacío. Abrázalo como María abrazó su vientre sin entenderlo del todo, porque allí, en lo que parece vacío, Dios está gestando el milagro. El vacío que sientes cuando callas no es falta, es preparación. Dios está esperando que hagas espacio en tu corazón para llenar cada rincón con su presencia perfecta. Y cuando eso ocurre, cuando el cielo se derrama en tu interior, no necesitas hablar más, solo adorar, solo descansar, solo mirar cómo llega el milagro, no porque hablaste mucho, sino porque supiste esperar en silencio. Número 3. Tu presencia silenciosa vale más que 1000 oraciones apresuradas. ¿Alguna vez has notado que las conversaciones más profundas no necesitan palabras? Hay momentos en que una mirada, una presencia, un silencio compartido dicen más que cualquier discurso. Con Dios ocurre lo mismo. Hay oraciones que no se dicen, se viven. Hay clamores que no se pronuncian, se sienten. Y hay momentos tan sagrados que basta con estar, no hacer, no decir, no explicar, solo estar. Porque tu presencia consciente, tu entrega silenciosa, ya es una oración, un clamor sin ruido, una ofrenda invisible pero real.
Eso es el ministerio de la presencia. La historia de Samuel nos lo recuerda. El joven que aún no sabía cómo orar, aprendió primero a estar disponible. En Primera de Samuel capítulo 3, verso 10, se nos revela ese instante sagrado cuando Dios lo llama y él simplemente responde: «Habla, que tu siervo escucha». No dijo más. No llenó el momento con explicaciones. No intentó sonar espiritual. Solo estuvo allí, presente, atento, rendido. Esa disposición silenciosa fue lo que abrió la puerta a una relación profunda con Dios. Y ese es el primer paso para todos nosotros. Antes de hablarle a Dios, necesitamos aprender a estar con Él. Cuando tú estás verdaderamente presente en la presencia de Dios, tu espíritu comienza a orar, aunque tus labios estén cerrados. Porque no es solo la lengua la que ora, es tu alma entera, tus pensamientos, tus emociones, tu respiración, tu cuerpo en quietud. Todo eso puede convertirse en un acto de adoración si tu corazón está alineado con el cielo. No necesitas impresionar a Dios con palabras, Él conoce tu ser. Y cuando tu ser está completamente enfocado en Él, estás ministrando, estás adorando, estás orando. A veces creemos que si no decimos nada, no estamos haciendo nada. Pero en el reino de Dios, lo invisible es más poderoso que lo visible. Lo que no se oye con los oídos puede retumbar en el cielo con más fuerza que 1000 palabras. Cuando te quedas en silencio, pero tu corazón está ardiendo de amor por el Señor, esa llama asciende como incienso delante de su trono. No es pasividad, es reverencia, es comunión sin ruido, es presencia que ministra. Tu alma necesita ese tipo de oración. No siempre es tiempo de hablar, de declarar, de interceder. A veces el alma está tan cansada, tan saturada, que lo único que puede hacer es rendirse. Y en ese acto de rendición silenciosa empieza una sanidad que las palabras no pueden provocar. Cuando simplemente estás ahí, en su presencia, sin pretender nada, sin exigir nada, solo descansando en su amor, algo profundo ocurre. Dios obra en lo profundo de tu ser, sin que tú tengas que forzarlo. Como una semilla que germina en silencio, así se mueve el espíritu en tu interior. El ministerio de la presencia también transforma tu entorno. Cuando tú cultivas ese silencio reverente delante de Dios, ese mismo silencio se convierte en una atmósfera que toca a otros. No necesitas predicar para ministrar. A veces basta con tu mirada llena de paz, tu actitud serena, tu quietud confiada. Hay personas que no necesitan consejos, necesitan estar cerca de alguien que ha estado cerca de Dios. Y tú puedes ser ese alguien, pero solo si primero te has quedado en silencio con Él. La calidad de tu presencia ante Dios determina la profundidad de tu comunión con Él. No se trata de cuánto tiempo hablas, sino de cuánto te entregas. No se trata de tener las palabras correctas, sino de tener el corazón disponible. Cuando vas ante su presencia sin prisas, sin agenda, sin querer controlar nada allí, es donde sucede la transformación. Allí es donde tu ser entero se convierte en oración. No una oración recitada, sino vivida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que a Dios le agrada ese tipo de encuentro. No busca elocuencia, busca autenticidad. No necesita que le expliques tus planes, solo que le entregues tu tiempo. Que le digas con tu silencio: aquí estoy, Señor, completamente tuyo. Esa oración silenciosa toca el corazón de Dios. Esa entrega sin palabras prepara el terreno para milagros, porque el milagro no siempre llega con un grito. A veces llega en medio del silencio más profundo, donde tu ser entero se alinea con el cielo. Entonces, deja de pensar que el silencio es una pausa. Es una acción sagrada. Es una declaración sin sonido que dice: confío en ti. Es una habitación espiritual donde el Espíritu Santo puede moverse libremente. El mundo puede decir que no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo lo más importante: estar con tu Padre, en cuerpo, alma y espíritu, sin distracción, sin máscara, sin ruido.
Tu presencia consciente ante Dios es tu oración más elocuente. Cuando simplemente estás ahí, en silencio, tu alma está diciendo: aquí estoy, Señor, completamente tuyo. Y en ese instante, en ese espacio donde callas, pero tu ser clama, comienza el verdadero milagro. Porque donde tú estás disponible en silencio, Dios se manifiesta con poder. Número 4. Los milagros se gestan en secreto antes de nacer en público. Permíteme hablarte como Dios le hablaría a una madre que está esperando, no con apuro, no con exigencias, sino con ternura, con paciencia, con la sabiduría de quien conoce cada proceso íntimo que ocurre en lo profundo del alma. Porque sí, tu alma también tiene un útero espiritual. Y en este mismo instante, aunque no lo veas, hay algo que se está gestando dentro de ti. No es visible, no tiene forma todavía, pero es real. Es una promesa en formación, un milagro creciendo en el silencio. Dios trabaja en secreto, lo ha hecho desde el principio. Cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo en medio del vacío y la oscuridad. Cuando Jesús fue concebido, nadie lo supo, excepto María, una joven que aprendió a guardar silencio. Cuando el Espíritu se mueve, no lo hace gritando. Se mueve como un susurro, como un viento suave, como una semilla que germina sin hacer ruido. Así también se están formando los planes de Dios para tu vida. En silencio, en lo oculto, en lo que nadie ve. Y tú, que a veces sientes que no pasa nada, estás en realidad en medio de una gestación divina. Isaías 66:9 lo declara con fuerza. ¿Haré yo que se abra la matriz y no haré nacer?, dice Jehová. Es decir, si Dios comenzó el proceso, no lo dejará a medias. Si te puso en este camino, si sembró algo en ti, si te prometió un nuevo comienzo, entonces puedes confiar en que también se encargará de que llegue a término. Pero hay un tiempo de espera. Y esa espera no se llena con palabras, se llena con silencio. Porque el silencio protege lo que aún está frágil. El silencio cuida lo que está siendo formado. El silencio honra el proceso. Así como un bebé necesita el vientre, el calor, la quietud, el tiempo exacto, así también los milagros de Dios necesitan incubarse en tu alma. No puedes apurar lo que Dios está formando. No puedes anunciar lo que aún no ha madurado. No puedes forzar lo que tiene su propio ritmo celestial. Por eso, cuando el cielo guarda silencio, no es castigo, es confirmación de que algo está en camino. Es como si Dios te dijera: «Shh, no interrumpas, estoy trabajando». Hablar demasiado durante el tiempo de gestación puede dañar lo que Dios está formando. A veces, en nuestro afán por entender, por explicar, por compartir, por controlar, terminamos sacando antes de tiempo lo que aún no está listo. Y eso duele, porque en lugar de un nacimiento glorioso, provocamos un aborto espiritual. No porque Dios no quiera obrar, sino porque nosotros no supimos esperar. La paciencia silenciosa es la incubadora de los milagros. La fe que calla, que espera, que no interrumpe, es la que ve nacer lo imposible. La gestación espiritual es una invitación a confiar incluso cuando no hay señales. Es el arte de llevar dentro de ti una promesa, aunque por fuera todo parezca igual. Es el llamado a cuidar con celo lo que Dios está haciendo en lo secreto. María, la madre de Jesús, entendió esto como nadie. No gritó a los 4 vientos que llevaba al Salvador, no exigió comprensión, no buscó protagonismo, guardó silencio. Guardó cada palabra en su corazón y dejó que Dios hiciera su obra. Así también debes hacer tú. Si estás esperando algo, si sientes que hay una promesa creciendo en lo profundo de tu espíritu, no la expongas antes de tiempo. Cuídala, cúbrela con oración, abrázala con fe y sobre todo, protégela con tu silencio, porque el silencio no es abandono, es protección, es reverencia, es sabiduría. No tienes que entenderlo todo,
Solo tienes que confiar en que el Dios que comenzó la obra también la perfeccionará. Tal vez hoy te sientas confundido, frustrado, tentado a hablar de más, a exigir señales, a pedir explicaciones, pero el Espíritu te dice: guarda silencio, estoy formando algo hermoso dentro de ti. Y sí, puede doler, como duele el cuerpo de una madre que lleva una vida dentro, como duelen los cambios, como duele lo que no se ve, pero también es sagrado, también es santo, también es parte del milagro. Cuando llegue el momento, Dios abrirá la matriz espiritual de tu alma, y lo que fue formado en secreto será revelado con gloria, no porque tú lo hayas forzado, sino porque supiste esperar, supiste confiar, supiste callar, y en ese silencio tu alma se convirtió en tierra fértil, en templo vivo, en útero sagrado donde el Espíritu Santo obró sin obstáculos. En el silencio de tu espera, Dios está formando algo hermoso. No apresures el parto espiritual, no rompas el proceso por impaciencia. Confía en que cuando sea el tiempo perfecto, verás nacer el milagro que has estado gestando en secreto, porque el que hace nacer también sabe cuándo es el momento de dar a luz. Guarda silencio, guarda la fe y prepárate, porque tu promesa ya tiene vida y pronto nacerá. Número 5. Tu silencio habla un idioma que Dios siempre entiende. ¿Sabías que tu silencio tiene su propio vocabulario en el cielo? Así como en la tierra hay muchos idiomas, en el reino de Dios también existe una lengua que no necesita palabras, y es el silencio. Ese silencio que tú a veces desprecias, ese momento donde te quedas sin saber qué decir, cuando el alma se te ahoga por dentro y solo puedes estar ahí, quieto, llorando por dentro, tal vez sin fuerzas para orar con tu voz. En ese silencio, el cielo te entiende. Porque hay una gramática divina que no se pronuncia, pero se siente. Un idioma espiritual que no necesita letra ni sonido para llegar directo al corazón de Dios. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles, ¿lo ves? Hay oraciones que no se pueden formular, pero sí se pueden entregar. Hay clamor que no pasa por la lengua, sino por el alma. Y el Espíritu Santo los traduce, los lleva ante el Padre como una súplica perfecta, sin errores, sin interrupciones. Porque Dios no solo escucha lo que dices, Él entiende lo que sientes. Hay silencios que son adoración, como ese momento en que te postras y no dices nada, pero tu corazón está completamente rendido. Ese silencio le dice al Señor: tú eres todo para mí. Hay silencios de rendición, cuando ya no puedes luchar más con tus propias fuerzas y simplemente entregas la carga. Ese silencio le susurra a Dios: me rindo, toma el control. También hay silencios de expectativa, cuando no hay ansiedad sino fe, cuando sabes que lo que Él prometió está en camino y no necesitas hablar, solo esperar. Y están los silencios de duelo, de dolor, de confusión. Y aún esos, el cielo los lee como cartas abiertas. Dios conoce cada matiz de tu silencio. Él sabe cuándo estás callando por respeto, cuándo por miedo, cuándo por amor. Él discierne lo que los demás no ven. Porque mientras el mundo valora lo que se dice, el Señor valora lo que se guarda. La gramática del cielo no depende de la elocuencia, depende de la sinceridad. No necesitas tener un discurso bien armado para tocar el corazón de Dios. Basta con presentarte callado pero auténtico y decirle desde tu alma: aquí estoy. Cuando no sabes qué decir, cuando las palabras se vuelven torpes o se te atragantan en la garganta, no creas que estás fallando en tu oración. Al contrario, estás entrando en un lugar más profundo, estás dejando que el Espíritu tome la iniciativa, que Él interceda, que Él hable por ti. Y lo que Él dice siempre llega.
siempre se alinea con la voluntad del Padre, siempre abre caminos donde tú solo ves muros. Por eso, no te frustres cuando no puedas orar con palabras. Tu silencio, si es sincero, es una oración que sube con fuerza al cielo. El problema es que a veces menospreciamos el silencio. Sentimos que no estamos haciendo nada, que si no hablamos, Dios no actúa. Pero la verdad es otra. Muchas veces cuando dejamos de hablar es cuando más espacio le damos a Él para actuar. El silencio reverente no es pasividad, es entrega. Es una fe que no necesita gritar. Es la confianza del que sabe que su padre lo escucha incluso cuando guarda silencio. Es como cuando un niño se queda dormido en los brazos de su madre. No está diciendo nada, pero lo está diciendo todo. La próxima vez que sientas que no tienes palabras para orar, no huyas del silencio, quédate ahí. No trates de llenarlo con ruido religioso, con frases repetidas, con discursos forzados. Quédate ahí, callado, quieto, consciente, y verás cómo el Espíritu empieza a orar por ti, cómo te invade una paz que no entiendes, pero que sientes, cómo tu alma empieza a respirar otra vez, porque cuando tú te aquietas, el cielo se mueve, porque el silencio es el idioma del alma que Dios siempre entiende. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente estar, sin explicar, sin pedir, sin exigir, estar en su presencia, como hizo Samuel cuando dijo, habla, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:10. Él no fue con discursos, fue con disponibilidad. Y esa disponibilidad en silencio fue el comienzo de su llamado. No te preocupes por encontrar las palabras perfectas. No te angusties por orar bien. No intentes impresionar a Dios con frases bien armadas. Él no necesita eso. Él necesita tu corazón sincero, tu silencio honesto, tu entrega silenciosa. Ese es el lenguaje que mejor entiende el corazón de Dios. Y cuando tú hablas en ese idioma invisible, Él responde en la misma frecuencia, con amor, con dirección, con milagros que llegan sin previo aviso, pero siempre a tiempo. Así que si hoy no sabes qué decirle a Dios, no digas nada. Solo preséntate, quédate en silencio y deja que el Espíritu hable por ti. Porque el silencio, cuando nace de un corazón rendido, se convierte en una de las oraciones más profundas, más puras y más eficaces que puedes hacer. Y Dios la escucha toda, sin que digas una sola palabra. Número 6. La fe silenciosa mueve montañas mejor que los gritos desesperados. Te voy a explicar algo que cambiará tu manera de enfrentar los problemas. En el reino de Dios hay leyes espirituales que funcionan de forma muy distinta a las leyes del mundo. Mientras aquí creemos que gritar más fuerte es tener más poder, en el cielo sucede lo contrario. El poder más grande se desata en silencio. Así como en la física natural existen fuerzas invisibles que mueven objetos, como el viento, la gravedad, el magnetismo, en lo espiritual también hay fuerzas que operan aunque no se vean, aunque no se escuchen. Y una de esas fuerzas es el silencio lleno de fe. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Lo interesante es que no dice que tienes que gritarle a la montaña, solo dice que hables desde la fe. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera puedes hablar? Cuando lo único que tienes es ese grano de mostaza pequeño, silencioso, pero verdadero. ¿Y si te dijera que a veces ni siquiera tienes que hablarle al monte, porque basta con que él sienta tu fe? La montaña de tus problemas no necesita escuchar tus quejas, no necesita tus argumentos, no se mueve por tu desesperación, se mueve por tu fe. Y la fe más pura, más refinada, más poderosa, muchas veces es silenciosa. Es esa fe que no necesita probar nada, solo permanecer. Esa fe que no exige explicaciones, solo espera. Es como un río invisible que fluye desde el corazón hasta el cielo, sin palabras,
sin agitación, pero con una fuerza imparable. Cuando tú eliges callar en medio de la tormenta, no estás haciendo menos, estás haciendo espacio, estás quitando la interferencia de la ansiedad, porque la ansiedad contamina la frecuencia de la fe. Dios no se mueve por la intensidad de tu voz, sino por la calidad de tu confianza, y esa confianza se expresa muchas veces en quietud, en la determinación de no pelear con tus fuerzas, sino esperar con los ojos puestos en aquel que pelea por ti. El silencio confiado es un canal limpio por donde el poder de Dios fluye sin obstáculos. Cuando hablas de más, cuando dudas, cuando repites una y otra vez tus temores, lo que estás haciendo es obstruir ese canal. Pero cuando eliges callar, cuando eliges simplemente decir en tu interior, Dios lo hará, algo cambia. Es como si le dijeras al cielo, no me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo. Y el cielo responde a esa fe silenciosa con poder manifiesto. Es una física espiritual. Así como en la naturaleza hay frecuencias, ondas, vibraciones que mueven cosas sin que las veamos, en lo espiritual hay ondas de fe que salen de tu alma cuando eliges confiar sin hablar. Y esas ondas tocan lo invisible, penetran donde tus palabras no llegan, abren puertas que tu lógica no puede explicar. Es el susurro de un espíritu rendido que dice, no entiendo cómo, pero confío en que tú lo harás. No necesitas convencer a Dios con tus muchas palabras. Él ya sabe, Él ya vio, Él ya entendió. Lo que Él busca es si puedes guardar silencio y confiar, si puedes cerrar tu boca, calmar tu alma y dejar que su poder se manifieste. Como dijo Moisés en medio del desierto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso está en Éxodo 14:14. La batalla no se gana hablando, se gana confiando. La montaña se mueve cuando tú eliges no rendirte al ruido interno, cuando detienes la avalancha de pensamientos negativos, cuando decides que tu fe es más fuerte que tu miedo. Y entonces esa fe se convierte en una fuerza invisible que empuja, que transforma, que derriba lo que parecía inamovible. No necesitas hacer ruido para activar un milagro. Solo necesitas tener una fe que no se doblegue. Así como en la física una onda puede viajar sin ser vista, la fe viaja en silencio y llega hasta el corazón de Dios. Y Él responde, porque lo que a ti te parece pasividad, para el cielo es obediencia. Porque lo que tú llamas no hacer nada, Dios lo llama esperar con fe. Y Él honra a los que esperan. Él se manifiesta a los que callan con reverencia, no por resignación, sino por certeza. Así que hoy, si estás frente a una montaña, no te desgastes gritando, no pierdas energía intentando entender todo. Calla, respira, cree, porque esa montaña no necesita tu lógica, necesita tu fe, y si esa fe es tan pequeña como una semilla, pero está firme, enraizada, silenciosa, el monte se moverá, el milagro vendrá, el cielo actuará. Esa montaña que tienes enfrente no necesita escuchar tus quejas, necesita sentir tu fe silenciosa. Cuando callas y confías, liberas un poder que puede mover lo que parece inmovible. Porque en el reino de Dios, lo más poderoso no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Y tu silencio, si está lleno de fe, es la huella que mueve la mano del Todopoderoso. Número 7. Cada vez que callas y confías, escribes una página en el cielo. Permíteme contarte algo que sucede en el cielo cada vez que decides callar y confiar. Aunque aquí en la tierra parezca que no pasa nada, en lo invisible se está escribiendo una historia. Tus palabras no son lo único que el cielo registra. Tus silencios también quedan anotados. Cada momento en que te contuviste, en que elegiste no quejarte, en que respiraste profundo en lugar de murmurar, en que dijiste en tu interior, Señor, confío aunque no lo entiendo, ese momento quedó guardado en los archivos celestiales como un acto de fe. Tal vez nadie lo notó, tal vez ni tú le diste importancia, pero Dios sí, y eso tiene un peso eterno.
Dice el libro de Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Te das cuenta? Hay un libro, un registro divino, donde no solo se anotan las palabras públicas, sino las conversaciones del corazón. Y si Dios registra lo que se dice entre dos personas que lo temen, ¿cuánto más no registrará lo que tú decides guardar en silencio por reverencia a Él? Tus silencios no pasan desapercibidos. Cuando eliges no reaccionar, cuando decides no defenderte, cuando cierras los labios y abres el alma, algo se escribe en tu libro celestial. Hay ángeles que, según la palabra, ministran a los herederos de la salvación, y parte de ese ministerio es registrar. Ellos no solo toman nota de lo que haces externamente, sino de lo que eliges internamente. Cuando callas y te humillas ante Dios, cuando decides no reclamar aunque podrías hacerlo, cuando sufres en silencio por amor a Cristo, eso queda escrito, no se borra, no se pierde, no es en vano. Esos momentos en los que nadie te aplaudió, en los que tu batalla fue interna, en los que lloraste en lo secreto pero no lo expresaste con quejas, esos son los momentos más preciosos para el cielo, porque no buscaste reconocimiento humano, porque no buscaste atención, porque hiciste lo que Jesús hizo, te sometiste en silencio. Como dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, y ese silencio redentor abrió la puerta de nuestra salvación. Cada vez que tú callas por fe, te haces semejante a Cristo, y ese parecido con el Hijo agrada profundamente al Padre. Por eso tu silencio reverente no solo es poderoso, es eterno, porque se convierte en testimonio, se convierte en semilla para futuras recompensas. Dios no olvida, Dios no pasa por alto, Dios escribe, y lo que Él escribe no se borra con el viento, se convierte en legado. Imagínate por un momento ese libro que lleva tu nombre, ese archivo celestial donde están marcados los momentos en los que tu alma se inclinó delante de Dios, aunque el mundo te empujaba a gritar, las veces que sufriste, pero no maldijiste, las veces que esperaste, aunque todo te decía que te desesperaras, las veces que te arrodillaste en silencio sin pedir nada, solo adorando. Todas están ahí, todas son parte de tu historia espiritual, todas serán parte de tu recompensa. El cielo valora tanto tus palabras de fe como tus silencios de confianza. No hay uno que pese más que otro, porque ambos revelan el corazón. Pero hay algo único en el silencio. No puede fingirse. Puedes fingir una palabra, puedes forzar una oración, pero el silencio es una expresión honesta, es una entrega sin espectáculo, es una fe desnuda. Y esa fe silenciosa, pura, firme, es la que más impacta en el ámbito espiritual. No subestimes tus momentos de silencio, no los ignores, no creas que Dios no los ve. Él los ve, los valora y los archiva, porque cada silencio tuyo, sostenido en fe, es como una página escrita con tinta invisible, que un día será revelada con gloria, y entonces verás que tu silencio no fue debilidad, fue obediencia, que tu espera no fue tiempo perdido, fue testimonio, que tu confianza en medio del dolor fue más fuerte que 1000 oraciones gritadas desde la ansiedad. El día que estés en su presencia, verás ese libro. Verás las páginas que tú no escribiste con pluma, sino con tu carácter, con tu madurez, con tu decisión de confiar sin condiciones. Y cada página será un testimonio eterno de que tu fe no dependía de palabras. Dependía de la confianza que sembraste en medio del silencio. Cada vez que eliges el silencio sobre la queja, estás escribiendo un testimonio eterno de tu fe. Dios está registrando tu confianza y eso se convertirá en recompensa eterna.
porque el cielo honra lo que tú sembraste en lo oculto, y cuando llegue el momento, todo lo que callaste por amor será gritado en gloria, y lo que escribiste en silencio será leído con honra delante del trono de Dios. Número 8. El dolor procesado en silencio se convierte en sabiduría de oro. Si estás atravesando dolor en este momento, quiero que sepas algo poderoso. No todo sufrimiento tiene que terminar en ruina. En las manos de Dios, incluso el dolor más profundo puede transformarse en oro. No cualquier oro, sino ese que ha sido purificado, que ha pasado por el fuego, que brilla con sabiduría, compasión y madurez. Y el proceso para lograrlo no siempre se da en la exaltación ni en la algarabía. Muchas veces sucede en el más profundo y reverente silencio, porque hay dolores que no se gritan, se viven. Hay batallas que no se cuentan, se entregan en secreto a los pies del Señor. Y hay almas que al callar están siendo sanadas desde lo más hondo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, lo dice claramente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Tu dolor, ese que estás atravesando ahora, no es castigo, es fuego de refinación. Es una prueba sagrada que, si la enfrentas con fe, si eliges el silencio confiado en lugar de la queja, será usada por Dios para formar algo más precioso que cualquier tesoro terrenal. Una fe firme, viva, purificada. Cuando guardas silencio en medio del dolor, estás dándole a Dios la herramienta para trabajar sin interrupciones en tu interior. No estás negando el sufrimiento, lo estás rindiendo. No estás ignorando la herida, la estás exponiendo a la única luz que puede sanarla de verdad. Es fácil hablar desde la herida, reclamar desde el vacío, gritar desde la frustración, pero hay un camino más alto, el camino de Jesús, el camino de los que, como Él, fueron afligidos, pero no abrieron su boca, de los que supieron que el silencio no era debilidad, sino fuerza bajo control, de los que eligieron confiar en lugar de explotar. Ese tipo de silencio transforma el alma, es como una alquimia sagrada. Tomas tu sufrimiento, lo colocas delante de Dios y le dices: haz con esto lo que tú quieras. Y Él comienza a moldear, a sanar, a pulir. No siempre rápido, no siempre visible, pero sí profundamente. Y al salir de ese proceso, no eres el mismo. No hablas igual, no oras igual, no ves igual. Porque el silencio en medio del fuego te da una perspectiva que ninguna enseñanza teórica puede darte. Has vivido lo que otros apenas están entendiendo. El dolor procesado en silencio se convierte en compasión. Ya no miras el dolor ajeno con juicio, sino con ternura. Ya no necesitas dar respuestas rápidas ni frases de consuelo vacías. Ahora tienes algo más valioso: presencia. Tienes la capacidad de estar con alguien sin necesidad de decir mucho, porque tú sabes que en el silencio también se ministra. Porque tú mismo fuiste ministrado en tu silencio más profundo. Además, cuando callas en medio del sufrimiento, estás evitando que tu herida se infecte con amargura. La queja constante es como abrir una herida una y otra vez. Pero el silencio es como una venda que protege el alma mientras sana. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de elegir el lugar correcto para expresarlo: la presencia de Dios. Allí donde no necesitas explicar nada, donde puedes llorar sin ser juzgado, donde puedes gemir sin palabras y saber que estás siendo escuchado. Y cuando ese dolor silencioso pasa por las manos de Dios, se convierte en testimonio. No un testimonio ruidoso, de esos que buscan atención, sino uno auténtico, profundo, transformador. Un testimonio que dice: yo pasé por ahí y Dios me sostuvo. Un testimonio que no necesita adornos, porque está lleno de verdad.
Y esa verdad trae libertad a otros, porque si tú pudiste atravesar el fuego y salir con fe, entonces otros también podrán hacerlo. Y eso es lo que hace del dolor una joya en el reino, su capacidad de bendecir a otros cuando es ofrecido al cielo en silencio. No subestimes el poder de ese silencio que estás eligiendo mientras sufres. Cada lágrima no derramada en público, cada oración callada en la noche, cada decisión de confiar en vez de explotar, está contando una historia que Dios está escribiendo con cuidado, una historia que un día servirá de esperanza para otros, una historia que, cuando sea leída en el cielo, será reconocida como una de las más valiosas. Ese dolor que estás llevando en silencio no es desperdicio, es material crudo que Dios está usando para crear algo hermoso en ti. Confía en el proceso de transformación. No estás solo, no estás perdiendo, estás siendo refinado. Y cuando este proceso termine, el oro que salga de tu alma será más precioso que cualquier riqueza. Será una fe viva, firme, luminosa. Y en ese silencio donde pensabas que no pasaba nada, Dios habrá hecho todo. Número 9. Acércate a Dios en silencio y Él te recibirá como Rey. Quiero enseñarte cómo acercarte al trono del Rey de Reyes con la actitud correcta. No se trata de protocolo humano, se trata de una disposición espiritual. Porque aunque Dios es nuestro Padre, también es nuestro Señor, nuestro Creador, el Santo, el Justo, el Todopoderoso. Y cuando nos acercamos a Él, lo hacemos con confianza, sí, pero también con reverencia. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esa confianza no es arrogancia. Esa confianza nace de la comprensión de quién es Él y quiénes somos nosotros delante de su majestad. En los reinos terrenales hay protocolos para acercarse a un rey. No puedes presentarte de cualquier manera. Hay vestiduras específicas, gestos que denotan respeto, incluso silencios que marcan el momento adecuado para hablar. Si esto se aplica a reyes humanos que son polvo como nosotros, ¿cuánto más al Rey de Gloria? El silencio reverente es la primera expresión de reconocimiento de su grandeza. Cuando te callas ante Dios, no estás haciendo menos, estás honrando más. Estás diciendo con tu actitud: tú eres Dios, y yo solo soy creación. Vengo a escucharte antes que a hablarte. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios como si Él fuera nuestro empleado espiritual. Le presentamos listas, urgencias, demandas, y nos olvidamos de detenernos, de quedarnos en silencio, de preparar el corazón antes de pronunciar una palabra. Pero el verdadero acceso al trono comienza cuando te postras en el Espíritu y decides callar. Es ese silencio el que abre las puertas del trono de gracia. Es esa quietud la que prepara el ambiente para la audiencia divina. No porque Dios no escuche, sino porque el alma necesita vaciarse de su propio ruido para poder recibir. Acercarse a Dios en silencio demuestra que has comprendido su santidad, que no estás frente a cualquier presencia, estás frente a la fuente de toda vida, al Alfa y la Omega, al que era, que es y que ha de venir. Y en ese entendimiento, el alma se ordena, se ajusta, se alinea, porque no puedes acercarte al trono con soberbia, con ligereza, con irreverencia. El protocolo del cielo comienza con humildad, y la humildad más pura se expresa muchas veces en silencio. Cuando eliges guardar silencio en el lugar secreto, estás reconociendo que no necesitas impresionar a Dios con tus palabras, que no estás ahí para lucirte espiritualmente, estás ahí para recibir, para rendirte, para adorar en espíritu y en verdad. Y en ese ambiente de reverencia silenciosa, el Espíritu Santo comienza a moverse, empieza a mostrarte cosas que no podrías oír en medio del ruido, porque hay palabras que Dios solo pronuncia cuando el alma está en silencio.
Tu actitud silenciosa determina la calidad de tu audiencia con Dios. Si llegas apurado, distraído, hablando de más, con la mente en otra parte, difícilmente podrás captar lo que Él quiere decirte. Pero si llegas en silencio, si entras con un corazón expectante y una mente calmada, entonces todo cambia. El cielo se abre, la paz desciende, la gracia se derrama, porque ese silencio tuyo es una llave que encaja perfectamente en las puertas de la presencia. Y aquí hay una verdad hermosa. Cuando te acercas en silencio reverente, Dios no te recibe como a un extraño, te recibe como a un hijo, porque los hijos que entienden el corazón del Padre saben que a veces lo mejor que pueden hacer es estar sin decir nada, solo estar, y eso basta. Basta para que el cielo responda, basta para que el Espíritu ministre, basta para que el milagro comience a gestarse. Mira lo que sucedía en el templo. Había un orden, un protocolo. No cualquiera entraba al lugar santísimo. Había lavamientos, purificaciones, tiempos establecidos. Pero hoy, por medio de Jesús, ese velo fue rasgado y tenemos acceso directo al Padre. Sin embargo, ese acceso no elimina el respeto. Al contrario, debería intensificarlo, porque no entramos a una sala vacía. Entramos al trono de la gracia, al lugar donde mora el Altísimo, y si el cielo tiene un trono, también tiene una forma de ser honrado. Cuando entras en oración y decides empezar por el silencio, no solo estás obedeciendo una regla espiritual, estás activando una relación profunda, estás dándole a Dios la prioridad que merece, estás honrando su presencia antes de pedir su intervención, y esa actitud, esa reverencia es la que precede los milagros. Porque cuando reconoces la majestad del Rey, estás alineando tu corazón con su reino, y donde hay honra, hay manifestación. Cuando te acercas a Dios en silencio reverente, no solo estás siguiendo el protocolo celestial, estás honrando su majestad y abriendo tu corazón para recibir su gracia ilimitada. Ese silencio no es vacío. Es un acto de adoración, es el susurro de tu alma que dice, aquí estoy, Señor, hablemos cuando tú quieras. Mientras tanto, solo quiero estar en tu presencia. Número 10. En este momento Dios está pensando en ti más de lo que imaginas. ¿Sabías que en este mismo momento Dios está pensando en ti? No de forma lejana, ni general, ni impersonal. Está pensando en ti con detalle, con ternura, con intención. El Salmo 139, versos 17 y 18 dice, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena». Esto no es poesía abstracta, es revelación pura. Dios tiene pensamientos constantes, innumerables, vivos, sobre ti. Y lo más impactante es que tú puedes aprender a escucharlos, pero no lo harás en medio del ruido, lo harás en el reposo, en el silencio, en esa quietud donde tu mente deja de correr y comienza a sintonizar con la mente de Cristo. Este es un misterio profundo. En el silencio mental accedemos a una dimensión espiritual en la que comenzamos a percibir la manera en que Dios piensa. No porque podamos descifrar su mente infinita por lógica, sino porque su espíritu nos revela lo que Él quiere compartir. Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y esa mente se activa en el reposo, en la pausa, en el silencio contemplativo donde tu alma deja de gritar sus inseguridades y comienza a escuchar las verdades eternas que Dios ya decretó sobre ti. La neuroteología, el estudio de cómo el cerebro humano responde a la experiencia de lo divino, nos muestra que hay zonas del cerebro que se apagan cuando entramos en oración contemplativa y otras que se encienden cuando sentimos amor, seguridad y propósito. ¿Y sabes qué produce ese estado de paz mental profunda? No es el pensamiento positivo,
Es la presencia de Dios. Es ese momento en el que, en silencio, dejas que tus pensamientos se calmen y entonces Él te habla. No necesariamente con palabras audibles, sino con impresiones, convicciones, sensaciones de pertenencia que no puedes explicar, pero sabes que son reales. Cuando haces callar tu mente, cuando dejas de repetirte a ti mismo todo lo que te falta, lo que temes, lo que perdiste, y te sumerges en el reposo de la presencia de Dios, comienzas a escuchar algo distinto. Comienzas a oír en el alma pensamientos como: eres amado, estoy contigo, tengo planes para ti. Y esas ideas no vienen de ti, son el eco del cielo resonando dentro de ti. Son pensamientos divinos depositados en una mente disponible, porque el silencio no es vacío, es una conexión invisible entre tu mente finita y la mente infinita de Dios. Los pensamientos de Dios hacia ti no son esporádicos, son constantes, no se activan cuando haces algo bien, ya están ahí, desde antes de tu primer respiro. Jeremías 1:5 lo dice claramente: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Te das cuenta? Él te conocía antes que tú supieras hablar, antes de que pudieras pronunciar una sola oración. Él ya pensaba en ti, y sigue pensando en ti ahora mismo. Pero la única forma de acceder a esa frecuencia divina es el silencio, el reposo. Esa pausa voluntaria que haces para decirle a Dios: háblame tú, ya no quiero hablarme a mí mismo. En ese reposo, Él te muestra planes, ideas que no pensaste, soluciones que no imaginabas. Te da dirección, te recuerda promesas, te cambia perspectivas. Todo eso no ocurre mientras corres en la mente, ocurre cuando descansas. Por eso dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay conocimiento que solo se obtiene en la quietud. Hay revelación que solo llega cuando apagas el ruido de dentro. Hay milagros que empiezan cuando dejas de esforzarte por entenderlo todo y simplemente te rindes al pensamiento superior de aquel que sabe más que tú. Dios no piensa de ti como tú piensas de ti. Él no te ve a través del filtro de tus errores, sino a través de los méritos de Cristo. Su pensamiento sobre ti es redentor, esperanzador, amoroso. Y en el silencio, cuando te conectas con Él, puedes empezar a pensar de ti lo que Él piensa. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. No cuando tú te repites afirmaciones positivas vacías, sino cuando permites que la mente de Dios renueve la tuya. Romanos 12:2 lo dice con claridad: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la quietud mental, descubres que ocupas un lugar especial en los pensamientos de Dios. No eres un número, no eres una tarea pendiente, eres un hijo, una hija, amado con un amor eterno. Y ese pensamiento no cambia, no se desvanece, solo espera a ser escuchado, pero para escucharlo necesitas silencio, reposo, esa disposición humilde de decir: ya no quiero dirigir mi vida desde mi mente, quiero recibir la mente de Cristo. Número 11. Tus lágrimas silenciosas suben al trono como incienso aromático. Si has derramado lágrimas en silencio, necesitas escuchar esto. Dios las ha visto. No solo las ha visto, las ha contado, las ha recogido, las ha valorado como oro líquido salido de tu alma, porque tus lágrimas no han caído al suelo en vano. Cada gota de dolor silencioso, cada lamento que no pudiste poner en palabras, cada noche en la que lloraste hacia arriba sin que nadie más lo supiera, fue registrada en el cielo. Dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? No hay expresión más íntima de oración que una lágrima ofrecida en silencio al trono del Dios viviente. Tus lágrimas no son debilidad, son oración, son adoración, son una confesión muda pero poderosa de tu necesidad de Dios.
A veces no sabes qué decir, a veces las palabras no alcanzan, a veces el alma está tan rota que ni siquiera puede formular una frase coherente, pero entonces aparece una lágrima, y esa lágrima, sin pronunciar una sola sílaba, dice: Señor, ayúdame, aquí estoy, no puedo más. Y Él entiende, porque las lágrimas son el lenguaje universal del alma. No importa tu idioma, tu cultura, tu pasado. Cuando lloras ante Dios en silencio, el cielo se conmueve. En ese momento íntimo donde el alma llora hacia arriba, se abre una dimensión espiritual que pocas veces se toca con palabras, porque las lágrimas tienen una pureza que la elocuencia no puede imitar. No estás tratando de convencer a Dios, estás derramando tu verdad más cruda ante Él. Y eso toca su corazón compasivo. Tus lágrimas silenciosas suben al trono como incienso, son un sacrificio quebrantado que Dios no desprecia. Como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tal vez tú piensas que esas noches en que lloraste solo fueron parte de un proceso duro que ya quisieras olvidar. Pero Dios no ha olvidado. Él las ha guardado. Él las ha anotado en su libro. Él las ha puesto en una redoma como quien guarda algo valioso. Porque esas lágrimas no son desperdicio, son testimonio, son parte del altar silencioso donde ofreciste tu confianza, tu rendición, tu quebranto. Y ese altar, aunque no fue público, aunque no tuvo audiencia, fue suficiente para mover el cielo. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas hablar para que Dios entienda. Él entiende los suspiros, los silencios prolongados, los sollozos que nadie escucha. Él está cerca de los que lloran en secreto. Él se sienta al borde de tu cama cuando crees que estás solo. Él toma tu rostro con ternura espiritual cuando bajas la cabeza en tristeza. Porque tu Padre es el Dios que se inclina hacia las lágrimas, que no las ignora, que no las minimiza, que las honra con su presencia. Llorar en silencio ante Dios es una forma profunda de adoración, porque le estás diciendo: aunque no entiendo, sigo creyendo. Aunque duele, sigo confiando. Aunque estoy quebrado, aquí sigo, delante de ti. Y eso es adoración pura, no adornada, no decorada, no recitada. Adoración del alma desnuda, y eso es lo que más atrae la gloria de Dios. Tus lágrimas limpian el alma de maneras que las palabras no logran, porque en cada lágrima se va una carga, en cada lágrima se suelta una herida, en cada lágrima se entrega una parte del yo que se rinde. Por eso, no las reprimas cuando estás en su presencia, no las escondas, no las detengas, no te disculpes por llorar. Hay momentos en que el Espíritu Santo mismo te lleva al llanto, no para debilitarte, sino para sanarte. Y esas lágrimas no solo sanan, también siembran. Dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Las lágrimas de hoy son las semillas del milagro de mañana, y el terreno donde siembras esas lágrimas no es cualquier tierra, es el altar de Dios. Es el suelo sagrado del lugar secreto, allí donde nadie más ve, pero donde Dios construye lo eterno. Así que si estás en un tiempo de llanto silencioso, no te avergüences, no te sientas débil. Estás ministrando desde el corazón, estás clamando con tu alma, estás tocando lo más profundo del corazón del Padre. Y Él, que es justo, que es tierno, que es sanador, recogerá cada lágrima. Y un día, cuando el tiempo sea perfecto, esas lágrimas se convertirán en testimonio, testimonio de su fidelidad, de su consuelo, de su poder, porque el Dios que cuenta tus lágrimas también las transforma. Esas lágrimas que has derramado en silencio no han sido desperdiciadas. Cada una ha sido recogida por Dios y se convertirá en testimonio de su fidelidad en tu vida. Aunque ahora solo veas dolor, pronto verás propósito.
Aunque hoy estés llorando hacia arriba, mañana estarás testificando hacia afuera, porque lo que se llora con el alma se cosecha con gloria, y tu llanto silencioso no es el final, es el comienzo del milagro. Número 12. Cada momento de silencio construye una catedral en tu alma. Deja que te enseñe cómo construir un lugar sagrado dentro de ti. No con ladrillos ni cemento, no con planos arquitectónicos físicos, sino con algo mucho más profundo. Silencio reverente, presencia consciente, quietud interior. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese versículo no es solo simbólico, es una realidad espiritual. Tu alma es un templo, tu corazón es un lugar que puede convertirse en un santuario donde Dios habita con intensidad. Pero ese templo no se construye con ruido, se levanta en el silencio. Así como las grandes catedrales fueron levantadas con paciencia, piedra a piedra, a lo largo de generaciones, así también tu interior se va edificando silencio a silencio. Cada vez que eliges apagar el bullicio externo y te recoges al interior, estás colocando un nuevo ladrillo espiritual. Cada vez que cierras los labios para abrir el alma, estás añadiendo una nueva ventana por donde entra la luz de Dios. Y cada vez que decides quedarte quieto en reverencia, estás levantando una bóveda sagrada donde su espíritu se manifiesta. En el bullicio del mundo, muchas veces no encontramos a Dios porque no le hemos construido un lugar. Queremos que habite en nuestra vida, pero no le damos espacio. Llenamos el templo del alma con ruido, con distracciones, con pensamientos repetitivos, con quejas, con ansiedad. Y el espíritu no se mueve en el caos, se mueve en la quietud, en el orden, en el recogimiento. Por eso, la arquitectura del alma comienza cuando decides apartar tiempo y espacio interno para que Él repose ahí. No necesitas un monasterio. No necesitas un retiro físico, necesitas construir una catedral dentro de ti, y esa catedral se edifica desde adentro hacia afuera. Empieza cuando apartas un momento para estar en silencio con Dios, cuando apagas la música, cuando sueltas el celular, cuando decides sentarte con el alma abierta y simplemente decirle, aquí estoy, sin agenda, sin urgencias, solo para estar con Él. Ese momento, por más breve que sea, tiene un impacto eterno, porque estás dándole forma a lo invisible, estás diseñando una casa espiritual para que su presencia repose. Los rincones silenciosos del alma son los lugares más sagrados para Dios, allí donde nadie más entra, allí donde no hay máscaras, ni frases repetidas, ni formalismos, solo tú y Él, en intimidad, en honestidad, en vulnerabilidad. Y ese espacio no necesita techo, no necesita columnas físicas, necesita rendición, reverencia, disposición. Y cuando esos elementos están presentes, el Espíritu Santo desciende y transforma ese rincón interno en el lugar santísimo. Cada momento de quietud no es tiempo perdido, es tiempo de edificación. Aunque no lo sientas, aunque no veas resultados inmediatos, estás construyendo algo real, algo eterno, porque ese templo que se edifica con silencio será el mismo que te sostendrá cuando venga la tormenta. Cuando todo afuera se mueva, tú permanecerás firme, porque el santuario interno que edificaste será tu refugio, tu fortaleza, tu lugar de encuentro con el Dios que no se agita, sino que reina desde la paz. Y lo más hermoso es que Dios mismo quiere habitar allí. Él no busca templos hechos de manos humanas, busca corazones dispuestos, busca almas abiertas, busca silencio donde pueda hablar, quietud donde pueda sanar, interioridad donde pueda abrazar, y cada vez que eliges el silencio, estás diciendo, Señor, esta parte del templo es tuya. Estás habilitando un nuevo espacio para su gloria. Estás ampliando tu capacidad espiritual para discernir, para amar, para vivir desde lo eterno,
La arquitectura de tu alma se embellece con cada reverencia silenciosa. Se vuelve más luminosa, más profunda, más resonante. Porque cuando todo tu ser se alinea en silencio para encontrarse con Dios, ese momento se convierte en una verdadera liturgia, una ceremonia espiritual donde tú eres altar, sacerdote y templo al mismo tiempo. Una celebración sin palabras, pero llena de presencia. Por eso no subestimes el poder del silencio. No lo veas como ausencia de actividad, sino como la obra más grande de todas, la construcción de un lugar donde Dios pueda habitar contigo. El milagro que estás esperando no solo está allá afuera, también se está formando adentro. Y ese milagro empieza cuando hay un espacio preparado para recibirlo. Cada vez que eliges el silencio, estás construyendo un espacio más hermoso en tu alma para que Dios habite. Estás levantando un santuario invisible que brillará aún en las noches más oscuras. Estás convirtiendo tu corazón en una catedral digna del Rey. Y en ese templo secreto es donde los milagros comienzan a tomar forma. Porque allí, en el silencio profundo, es donde Dios se manifiesta con más poder. Y allí, sin necesidad de palabras, Él responde. Número 13. Tu corazón silencioso es el receptor perfecto de los susurros divinos. Te voy a enseñar cómo reconocer la voz de Dios cuando susurra en tu corazón. No siempre habla con truenos ni relámpagos. Muchas veces lo hace en silencio, en un susurro suave que no se capta con los oídos, sino con el alma. Y para percibir ese susurro divino, necesitas lo que yo llamo la hermenéutica del corazón, una sensibilidad espiritual entrenada para interpretar lo que el cielo está diciendo sin decirlo en voz alta. Jesús lo dejó claro en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él habla, nosotros escuchamos, pero solo si estamos en sintonía. Dios tiene maneras específicas de comunicarse contigo en el silencio. No todo se revela con palabras. A veces lo hace con paz repentina, otras veces con una impresión interna que no puedes explicar. Tal vez un pensamiento que se repite en el corazón, una sensación que sabes que no es tuya, una convicción que aparece en medio de tu quietud. Pero para interpretarlo bien, necesitas cultivar el arte de escuchar en el espíritu, no con tus emociones, ni con tus suposiciones, con un corazón entrenado en la reverencia, con una alma que sabe quedarse quieta hasta que el espíritu hable. El corazón silencioso es como una antena. Cuando estás en calma, todo tu ser se convierte en un receptor. Y la frecuencia que Dios emite no está en el volumen, está en la intimidad. Por eso, cuando entras en oración silenciosa, no te desesperes por no sentir nada. Permanece. Porque en ese aparente vacío, tu espíritu se está afinando. Dios está calibrando tu discernimiento, está enseñándote a reconocer lo que viene de Él y lo que no. Y eso es algo que se desarrolla. No es automático. Requiere práctica, como un músico que entrena el oído para distinguir notas sutiles. Así también tu alma aprende a distinguir entre tu voz interior y la voz de Dios. La voz de Dios en el silencio es sutil, pero inconfundible. Cuando habla, trae paz, nunca ansiedad. Su dirección no se impone, se revela, no empuja, guía, no acusa, corrige con amor. Y cuando escuchas esa voz, aunque sea en forma de susurro, algo dentro de ti dice, esto es Él. Porque el Espíritu Santo te da testimonio interno. Confirma con una certeza que no puedes explicar con palabras, pero que no puedes negar. Y cuanto más practiques la quietud, más clara será esa voz. Aprender a interpretar sus susurros no se trata de buscar señales mágicas, sino de desarrollar una relación de confianza profunda. Mientras más tiempo pases con Dios en silencio, más natural será reconocerlo. Él no está tratando de ocultarse, solo quiere que lo busques con un corazón dispuesto.
dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa búsqueda sin distracciones, sin apuros, sin exigencias, abre la puerta a una comunicación celestial que transforma tu vida. El Espíritu Santo mismo es tu maestro en este proceso. Él te guía a toda verdad. Él te recuerda lo que Jesús ha dicho. Él te enseña a discernir. Y cuando estás en silencio, le das espacio para hacerlo. Si estás lleno de palabras, de preocupaciones, de ruido interno, es más difícil que escuches. Pero cuando callas, cuando te recoges en el Espíritu, cuando te rindes a la quietud, entonces Él habla. A veces, no con palabras, sino con dirección. Te lleva a abrir un pasaje bíblico preciso. Te da sabiduría para tomar una decisión. Te muestra algo que necesitabas ver. Todo eso ocurre cuando tu corazón aprende a escuchar en el silencio. También debes saber que no todos los pensamientos que surgen en el silencio son divinos. Por eso necesitas discernimiento. La voz de Dios nunca contradice su palabra, siempre está en línea con las Escrituras, siempre produce fruto de paz, justicia y verdad. Por eso, cuando creas haber recibido algo en la quietud, ponlo a prueba, examínalo con la Biblia, pídele confirmación al Señor. Él no se molesta porque quieras asegurarte, al contrario, se alegra cuando tomas en serio su voz. Mientras más cultives la hermenéutica del corazón, más consciente serás de que Dios siempre está hablando. El problema no es su silencio, es nuestra distracción. Pero si decides crear momentos diarios de silencio, si apagas el ruido de afuera y de adentro, si entras en su presencia sin prisa, con expectativa, con humildad, Él te hablará. Y lo que diga, aunque sea en susurros, transformará tu vida. Porque una sola palabra suya basta para traer dirección, consuelo, corrección y propósito. La voz de Dios es como una frecuencia especial que solo el corazón silencioso puede sintonizar. Mientras más practiques la quietud, más clara escucharás sus susurros de amor y dirección. Y un día, sin darte cuenta, estarás caminando por la vida no con tus propios pensamientos, sino con los pensamientos de Cristo guiando tus pasos. Porque aprendiste a escucharlo en el silencio. Número 15. A través del silencio te conviertes en el milagro que otros necesitan ver. Después de este viaje por el silencio, quiero revelarte la transformación final que Dios está obrando en ti. Porque sí, el milagro más grande no es lo que Dios hace a tu alrededor, sino lo que Él está haciendo dentro de ti. Has estado esperando que algo cambie, que llegue esa respuesta, que ocurra esa señal. Y sin darte cuenta, mientras callabas, mientras esperabas en silencio, mientras confiabas sin exigir, Dios te estaba esculpiendo, te estaba formando, te estaba convirtiendo en algo mucho más profundo que una persona que recibe un milagro. Te estaba convirtiendo en el milagro mismo. Segunda de Corintios 3:18 dice que, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que cuanto más contemplamos al Señor, más parecidos a Él nos volvemos. Pero lo que no siempre se dice es que esa contemplación ocurre, sobre todo en el silencio. Cuando dejas de hablar tanto, cuando no necesitas tener todas las respuestas, cuando en lugar de reclamar, adoras en quietud. Ahí, en ese espacio callado y reverente, el Espíritu empieza a moldearte, y ese proceso no es inmediato, pero es real, y es irreversible. El silencio es el taller de Dios. Mientras tú esperabas un milagro exterior, Él estaba construyendo uno interior, y ese milagro eres tú. Tu carácter ahora refleja más paciencia, tu fe se volvió más profunda, tu amor más puro. Tus palabras, menos numerosas, se volvieron más sabias.
Tu mirada ahora lleva paz. Tus gestos transmiten esperanza y sin darte cuenta, Dios te ha convertido en una respuesta viviente para alguien más. Lo que tú esperabas de Él, ahora otros lo reciben a través de ti. Porque eso hace el silencio cuando se vive en comunión con el Espíritu Santo. Te convierte. Tú no solo fuiste testigo de un proceso, tú eres el resultado del proceso. Antes orabas para que Dios enviara a alguien que llevara luz a tu familia, y ahora tú eres esa luz. Antes clamabas por alguien que hablara con sabiduría, y ahora tú eres quien aconseja. Antes pedías que Dios te rescatara de la desesperanza, y hoy tu presencia levanta a los que están caídos. El milagro ya no es algo que estás esperando, el milagro eres tú. Y todo comenzó en ese lugar secreto, en ese silencio que nadie aplaudió, que nadie entendió, pero que Dios honró. Hay una belleza en quienes aprenden a callar delante de Dios, porque su alma empieza a hablar en otro lenguaje. Ya no necesitan demostrar nada, su simple presencia comunica paz, su silencio transmite autoridad espiritual. Ya no son esclavos de las reacciones, ni de la necesidad de defenderse, porque saben que Dios pelea sus batallas. Y eso es lo que tú estás experimentando. El silencio no te debilitó, te refinó, te purificó, te fortaleció, y ahora llevas sobre ti la fragancia del cielo. No subestimes el poder de la transformación que Dios ha hecho en ti, porque cuando tú aprendes a habitar el silencio sagrado, tu vida se convierte en testimonio. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, porque tu historia habla más fuerte que tus palabras. Tus decisiones reflejan a Cristo. Tu forma de amar revela su gracia. Tu serenidad en la tormenta revela que has estado con Él. Y es que la santificación no siempre ocurre entre aplausos o luces brillantes. Muchas veces ocurre en la sombra, en la pausa, en el cuarto cerrado donde solo estás tú y Dios. Y lo más glorioso de todo es que al final no solo recibiste lo que pediste, fuiste cambiado. No solo viste a Dios actuar, lo sentiste formarte, porque el propósito del silencio no era darte algo externo, sino prepararte para aportar algo eterno. Ya no eres la misma persona que comenzó esta jornada. Ahora llevas sobre ti la imagen de Cristo, reflejada no por tus palabras, sino por la profundidad de tu presencia. Has sido transformado de gloria en gloria. Ya no esperas que llegue la respuesta. Te has convertido en ella. Y esto es lo que alguien más está necesitando ver. Tu vida silenciosa, marcada por obediencia y reverencia, puede ser justo el milagro que otro corazón está esperando. Porque el Evangelio no solo se predica, también se encarna, se vive, se modela. Y tú, sin darte cuenta, lo estás modelando. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, cada vez que perdonas sin exigir justicia, cada vez que oras en secreto, cada vez que decides confiar en vez de controlar. Todo eso forma parte del testimonio que estás dejando. El silencio no es pasividad, es poder activado. Cada vez que eliges callar en lugar de quejarte, estás escribiendo tu testimonio en los registros del cielo. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro de fe, cada momento de quietud confiada, está construyendo algo hermoso en tu vida espiritual. Tu milagro no se demora porque Dios no te escuche, se perfecciona porque Él te ama lo suficiente para darte lo mejor en el tiempo exacto. Y mientras esperas, Él te está transformando para que seas digno de lo que viene. Antes de irte, declara conmigo en los comentarios: mi silencio es mi fortaleza, mi espera es mi victoria. Comparte este mensaje con alguien que necesite aprender el poder del silencio sagrado. No olvides suscribirte y activar la campanita para más mensajes que transformarán tu vida espiritual. Recuerda, en el silencio de tu fe, Dios está escribiendo la historia más hermosa de tu vida.